Bueno, pues a ver si os parece. Bueno, me gustaría agradecer de nuevo a nuestros ponentes las presentaciones que han realizado. Yo creo que han sido muy interesantes. Ya es el momento de abrir el turno de preguntas o mesa redonda, como queráis llamarlo. Así que cualquiera que desee hacer una pregunta, pues se dirige a cualquiera de los ponentes o hace una pregunta en general y cualquiera de los ponentes le responderá. ¿Alguna pregunta? Sí. Has comentado que el cargo por potencia instalada, en caso de que no haya baterías, se aplicaría cuando el consumo pico sea mayor que la potencia contratada y que se paga por la fracción de horas en que haya autoconsumo. Pero ¿esto cómo se calcula? ¿Mensualmente? ¿Anualmente? ¿Diariamente? Si un mes mestero y mi potencia pico de consumo es superior a la potencia contratada, ¿se me aplica solamente los cargos fijos durante ese mes? ¿Se me aplica durante todo el año? ¿Cómo se calcula? Exactamente, ahora no te lo sabía contestar bien, pero luego mira, pero yo creo que es mes a mes. Sí, se factura mes a mes. Mes a mes. Sí, yo creo que Sí, nos faltan. se divide por 12 y ese mes enero y el mes febrero se vuelve a mirar el pico. ¿Y se paga por la fracción de horas que has tenido autoconsumo? ¿La fracción de horas que te has pasado? Pues ¿cómo? ¿O, de todo, o se paga durante todo el mes? Por todo el mes. O sea, tú tienes un cargo fijo que aplica a una máxima diferencia que habrás tenido en cualquier periodo tarifario de todo el mes. Entonces, coges el máximo, la máxima diferencia, multiplicas por ese cargo fijo y se divide por 12, porque el cargo fijo es anual. ¿Y se aplica a todos los periodos tarifarios de ese mes o solo a los que hayas tenido excesos? Solamente al periodo donde has tenido el exceso. Sí. Pero podrías tener a lo mejor exceso en P1 y eso tiene un cargo y otro en P2, no sé si se podría pagar hasta 6. No lo sé, ahí ya no estoy muy seguro. Por ejemplo, hay meses que es prácticamente imposible que nos pasemos en P6 porque no tenemos producción fotovoltaica. Ese mes, si tenemos excedentes, también hay que pagar cargos sobre el P6 o solo durante los periodos en que nos hemos excedido. Tampoco lo sé todo. Para consultas así tan técnicas, si queréis podéis dirigiros a UNEF, a Pablo Corredoya. El correo de Pablo es nuestro técnico y esto de resolver cualquier cuestión así técnica. Sí, de hecho yo hablé con Pablo sobre este tema y Sí. también me orientó en ese sentido. Sí, yo creo que en principio en los periodos que se da, pero la pregunta es muy buena, tan buena que nos deja en la duda, pero creednos si os decimos que nosotros, por ejemplo, que estamos ahora en esa tramitación, nosotros como ingeniería tenemos dudas y estamos llamando a la administración y nos están mostrando también sus dudas. Es decir, aquí estamos, no voy a decir improvisando, pero de alguna manera estamos tocando sin partitura. Y muchas de estas dudas pues se van a tener que ir solucionando con anexos o con bueno, han habido, UNEF está jugando un papel fundamental, se ha reunido reiteradas veces con representantes del Ministerio y hay una iteración de ruegos y preguntas y a veces el propio Ministerio se reserva y dice, bueno, esto ya lo contestaré, pues no está definido, pues espera. Entonces yo creo que nos esperan anexos, porque la verdad que la pregunta es buena, pero a veces el Real Decreto no llega a especificar con ese nivel de detalle. Incluso dejaba, si tú lees el Real Decreto, si tú tienes la santa voluntad y paciencia de leer el Real Decreto, ves que a lo mejor dices, bueno, pero este pago ¿es mensual o es anual? Y entonces te das cuenta que termina en potencia, no, es un cargo anual, claro, y para mensual es para salir a correr, ¿no? Para salir a correr. Porque lo estimas tú, que es normal, que tampoco le Claro, indiques no expresamente lo pones, que sea pero UNEF que se ha reunido sí que ha... Sí, pero como comentaba antes, la semana pasada tuvimos una jornada en Barcelona y asistió al Ministerio, representante del Ministerio, una presentación, estuvo largo y tendido hablando sobre cargos y luego las cuestiones más concretas que se le plantearon tampoco supo responderlas. Y fue la primera que nos dijo, si esto va a haber que ampliar el plazo, porque no sabemos cómo va a ser. Y si hablas con la compañía distribuidora, te dice lo mismo, es que tampoco está tan claro. Al final... Yo decía que esto es más un acto de fe, que no podemos hacer números reales todavía, ni podemos decirle a un cliente a lo que vayamos a hacer una clase de auto, por ejemplo, cómo lo va a amortizar, ni cuánto va a pagar,
cambie todo. O sea, es que Sí. tampoco queremos hacer mucha fuerza en ese sentido porque quizá haya que cambiar nada. Va a ser un proceso iterativo. Pero que vamos, Pues hay sí. una consulta completa, nos la trasladáis a UNEF y nosotros se la remitimos a quien corresponde y podemos daros ese servicio, por supuesto. Sí. Bueno, una pregunta dirigida hacia José Miguel, pero también en relación a algo que decía Amparo. ¿Realmente es necesario un estudio de acceso que has mencionado que tenía que ver con la capacidad de redes cuando instalamos por debajo de la potencia contratada? Es más, ¿realmente hacen algo para facturarnos 40 euros por...? Eso sería un punto, ¿no? Porque yo creo que Amparo ha comentado diferencias en otros países y me mencionaba solamente los aspectos económicos, pero hay que decir que en otros países, como en Alemania, se instala sin pedir punto de conexión y al cabo de X meses se notifica. En Portugal, por debajo de una potencia, lo mismo. En Francia no se instala contador todos sabemos lo que produce una planta fotovoltaica, ¿no? Que a lo mejor no haría falta ni poner eso de contador en consumo, que tiene que medir el consumo total, es muy sui generis también nuestro, ¿no? Pero yo creo que siendo tan fácil la tecnología fotovoltaica, yo no sé, Amparo, si hay alguien que siga diciendo esto al ministerio, porque yo pienso que pueden mejorar la parte económica, pero a ver si nos van a seguir obligando a poner contadores que no hacen falta, pedir puntos de conexión cuando no hace falta. Yo creo que UNEF tiene que esto no dejarlo de lado y bueno, la pregunta era si realmente hace falta ese estudio de acceso. Hace falta técnicamente, yo creo que no hace falta. Yo estoy representando a la Consellería. ¿Viste? La legislación básica la dicta el Ministerio. Y yo creo que básicamente eso está hecho para ir identificando las instalaciones. Y punto. No tiene otra razón de ser, no es que haya un estudio. Porque a mí me da la impresión de que piensan todavía en el modelo anterior, que sí que podías evacuar más de lo que tú consumías, y claro, eso sí que incluso para instalaciones grandes yo entiendo que lo pidan, ¿no? Pero quiero decir, está claro que tú eres de la Consellería, pero es un técnico también, ¿no? Sí. Lo que trato de decirte es que la legislación básica nosotros se nos da trámite de audiencia, hacemos alegaciones, etcétera, pero el Ministerio, todo lo que está redactando, para mí la raíz de todo el problema del sector eléctrico tiene que ver con el déficit de tarifa. Y ya está. Y a partir de ahí quiere información y barreras de entrada. Pero por ejemplo antes... Si quieres ir a la lógica, no vas a poder buscarle la lógica a muchas de las cosas que se están pidiendo. Sí, pero Amparo, por ejemplo, comentaba, ¿no? Endesa se lo ha ganado y quiere el contador fuera, ¿no? En la calle, pero eso no lo pone en la ley. Entonces, vale, conseguir pero el Ministerio puede obligar, ¿no? A la eléctrica. ¿Por qué tenemos que hacer lo que diga la distribuidora? Sí, hay una ley que tiene que estar ahí, Pero ya menciona un contador de producción fotovoltaica en régimen de autoconsumo. Sí, pero contempla una instalación en red interior. Y la gran dice que tiene que estar en la calle, dice literalmente tiene que estar accesible. No dice, y lo más cerca del punto frontera, que es donde se separa la propiedad. Y la interpretación de las compañías eléctricas es, pues eso, que no pueden estar pidiendo servidumbres de paso para acceder a las lecturas a pesar de estar telegestionadas. De hecho, el reglamento baja tensiones, la ITCBT 16, cuando habla de las centralizaciones de contador, te dice que en caso de equipos de medida telegestionados, estoy hablando de la redacción que es del 2002, el visor no era obligatorio, el visor para ver el equipo. Entonces, todo eso tiene que ver al final con las penalidades que pueda tener la compañía para perseguir pues el fraude, las averías, etcétera, cuando los equipos estaban dentro. Y no tienen que hacer uso de herramientas de otro tipo. No quiero decir con eso que eso esté bien, pero que cuando las cosas ellos se lo ponen pues para lo más fácil, para
haces ese punto de medida y no depender de los demás. Pero es que incluso la distribuidora sobre ese... Bueno, no me quiero extender tampoco. Sí, pero tampoco le busques la lógica. No, que yo entiendo sobre un contador direccional, que tiene que ver con su red, pero una instalación que tienes tú en tu red interior, que la generación que más le da a la distribuidora lo que tú... Es una información que Vale. ni le interesa, ¿no? A ver, hay una cosa que sí que te digo que es de interés, aunque se puede estimar, como tú estabas apuntando al principio de tu intervención. Hay unos compromisos medioambientales, los derechos de emisiones, etc. Eso hay que medirlo. Sí, pero eso es independiente de ponerlo a la calle. Claro, por supuesto. Eso sí, que el equipo de medida tiene que estar. La razón última en realidad es ir cumplimentando los compromisos que tienen todos los países de emisiones y de implantación de renovables. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues hombre, los derechos de emisiones, hay, por ejemplo, te vas al ámbito de los gases de efecto invernadero, pues tener equipos de medida o se permiten estimaciones y cálculos, como se podría hacer una fotovoltaica. Pero claro, todo eso al final depende de que esté en funcionamiento. Esa es la razón final del equipo de medida que tiene que estar en la frontera, el que se acabó de apuntar. Nosotros en la Consellería, sí que te lo adelanto, estamos en el grupo de trabajo estamos viendo la manera de, para las instalaciones más pequeñas, que es donde frente al coste total la adaptación pues sería la obra civil y la obra que tiene un coste enorme frente a los equipos, que no tenga tanta repercusión, y a ver si podemos buscar el resquicio jurídico suficiente para que esos equipos puedan no estar en la frontera. Pero la legislación del sector eléctrico está dictada en bloque con carácter básico. ¿Y eso qué significa? Eso nosotros que somos ingenieros parece que no tenga importancia, pero significa que el Estado quiere abogar a toda la competencia y te puede plantear un conflicto de competencias. Y las comunidades autónomas no cogemos riesgos con ese tipo de situaciones. Y el Reglamento Unificado de Puntos de Medida está dictado en bloque con carácter básico. No te dice que te permita, por ejemplo, pues, los equipos de medida que lo hagan cada comunidad autónoma en razón de sus singularidades territoriales. Entonces, las compañías distribuidoras pueden, el propio ministerio, pasó con Murcia. Cuando Murcia sacó la ley en marzo, antes de las elecciones, para definir lo que era una instalación aislada y decir que no era aislado, en cuanto yo tuve un interruptor que me permitiera separar, conflicto de competencias. Y esa es la razón. Pero el fondo de todo, para mí, sigue siendo lo que digo. Una gestión, para mí, distraída, por decirlo muy suave, del sector eléctrico que año tras año ha ido acumulando años de 4.000 millones y 5.000 millones de deudas. Y al final, quien siempre paga todo es el sistema del consumidor. Y el autoconsumo, yo tengo la impresión de que no se abre, no porque no tenga beneficios, como han apuntado, de pérdidas, incluso de inversión en la red. Si el modelo de red cambia, las inversiones en la red de transporte van a tener que bajar muchísimo, porque el sistema peninsular, el insular aún hay que mallarlo un poco, pero es muy robusto. De hecho, los indicadores de calidad de servicio, y eso se paga a través de inversión, lo que hace Red Eléctrica y lo que hace Iberdrola en muy alta tensión, en 67 y 72, ese modelo cambia, porque los grandes trasvases entre zonas, entonces, eso al sistema le podrá dar dinero, es verdad que hay que meter mucha pasta en distribución menor o capilar para la telegestión de todas las inyecciones de la generación, y ahí a lo mejor esa partida pues hay que ver cómo evoluciona, pero el problema es que hay un déficit y el Ministerio lo vende así. Yo no estoy defendiendo la postura de esa situación, pero ¿quién se desconecta? Pues el que tiene un adosado, lo habéis oído en los razonamientos, el que tiene superficie, y quién se queda en la bolsa común, en la cooperativa eléctrica, que somos todos los que estamos, pues los que tienen menos capacidad de pago. Y entonces, mientras eso no se disminuya, no abren entonces, yo creo que hay barreras técnicas y lógicas desde un punto de vista... Sí, pero porque no les dejan, porque ya te dicen que a las comunidades de vecinos no pueden estar ahí. Pero no las dejan, o en un polígono no lo dejan, porque eso sería abrir un pastel de falta de ingresos en el sistema. El sistema eléctrico, me imagino que todos los conocéis, pero a veces no se conoce bien, las distribuidoras o las transportistas, incluso los generadores, no son auténticos empresarios, como lo pueda ser el grupo Inditex, por decir un grupo de referencia, en el que pone moda en la calle y si no te compran, te comes la moda. Y los alquileres y los contratos. El sector eléctrico es un sector regulado y de tal
calibre que si cae, pues es igual que el bancario, pues es un sector estratégico, esencial, etcétera, y se tiene que rescatar de la manera que sea. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sector eléctrico, desde el 2002, que empieza el déficit de tarifa, empieza a titulizarse el déficit de tarifa y empieza a reconocerse una serie de costes, etcétera, hasta la última reforma, ha llegado a acumular casi 30.000 millones de euros. Entonces, si tú empiezas a dejar que la gente se desconecte, que tiene muchísima lógica técnica, muchísima lógica empresarial, muchísima de rentabilidad, de muchísimos sistemas, si España vive del turismo del sol, gracias al sol, porque vivimos, pues ¿por qué no va a vivir? No vivir, sino porque no vamos a utilizarlo desde el punto de vista energético, etc. Eso tiene toda la lógica, pero cuando tú tienes una herencia tan gorda, si la gente se desconecta y la demanda, más que la energía tan cara, lo que ha hecho ha sido bajar la demanda. La demanda ha bajado espectacularmente y las redes, entonces todo ese modelo visto en su conjunto, entonces cuando ves la normativa, pues está hecha, pues yo creo que de forma evidente, para ir vallando el problema y tenerlo ahí contenido. Y decir, bueno, ¿quién ha apostado por el autoconsumo? Pues el que tiene debajo de su cubierta un consumo permanente bastante alto, una pyme, una 3.1, y ahí saldrán los números, pues vale, no hay problema. Pero todo lo demás que sea empezar, yo creo que no lo quieren abrir, por eso, pero no responde a una lógica como la que se pretende plantear, porque yo desde luego no lo entiendo, no sé lo que esto lo conoces. Sí, yo creo que la inquietud que usted manifiesta, cuando uno lee el Real Decreto o asiste a eventos de este tipo o se informa mínimamente, al final llegas a la conclusión de que la administración, el ministerio, lo que ha querido con este Real Decreto no es incentivar o promover o incluso apoyar, sino controlar desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque, como comentaba José Miguel, el tema ya se nos fue de las manos. Se puede polemizar si todo el déficit tarifario es imputable o no a renovables. Eso daría para muchas charlas y muchas enciclopedias. No voy a entrar en eso. Pero el hecho es que el déficit de tarifa era una bola de nieve y año tras año iba cogiendo velocidad. Que el gobierno lo utilizara o no como excusa para cortar el grifo de las renovables y pasar el péndulo de un lado a otro, eso es discutible, pero lo que no quiere es que se le vuelva a ir el sistema de las manos. Y en este país, pues todos lo sabemos, las compañías eléctricas tienen cierto peso. Más o menos que en Alemania, más o menos que en Estados Unidos, es discutible también. Pero de alguna manera lo que el espíritu de este Real Decreto con respecto a nuestra visión, desde nuestro punto de vista, no es incentivar, sino tener acotado y controlar desde el principio. Nada más. Y el que se atreva, que lo haga. Ese es el mensaje. Claro. Bueno, bien es cierto que la multa es muy espectacular, pero al final está hay un límite. La ley del sector eléctrico dice que es un 10% de tu cifra de negocio, o sea que en realidad no son los 60 millones, pero bueno, pero da una idea de que es intimidatorio, es decir, claro, son penas enormes, ¿no? Pero insistimos que nuestra visión es que el Real Decreto no promociona ni incentiva, lo que hace es controlar desde el principio y bueno, y esto va a ser un pequeño goteo, ni tan siquiera una revolución, como se podría plantear en un país donde hay un recurso solar que no nos lo acabamos, como es España. No, pero de todas maneras controlar está bien, medir y hacer pero un es seguimiento. Que el control en exceso no van a ser capaces ni de controlar todo eso, ni del medidor, ni del punto frontera, ni de esto. No van a ser capaces porque no tienen medios de sobrecontrolar de la manera que dice el Real Decreto. Entonces, somos partidarios evidentemente de que hay un control, pero que hay un sobrecontrol, es excesivo. De tanto control que no me dejas. Si tú controlas mucho a un perro a 1 metro, pues no lo estás controlando, lo estás ahogando. Pues aquí pasa lo mismo, hay un exceso de control, ¿no? Creo que el problema también es que se está intentando hacer un hueco al autoconsumo dentro de un sistema energético, de un modelo energético que está totalmente obsoleto. Lo que tendremos es que mirar más lejos, más allá, y apostar por ese cambio de modelo energético antes de tocar todo esto. Yo, que últimamente sí que me estoy reuniendo bastante con las compañías eléctricas, se quejan de que ellos están totalmente regulados y que tienen que cumplir unas exigencias que no van a poder acometer
si esto se les va de las manos. Y entonces lo que hay es mucho miedo a no poder controlar la situación. Y entonces ellos dicen, vale, si queréis entrar ahí en las reglas del juego, bien, pero a mí me las tienen que cambiar también. Las compañías eléctricas quieren que se les cambien las reglas del juego, de exigencia, de calidad de servicio, de un montón de cosas para que todos podamos caber. Y eso es, a nuestro entender, un cambio mucho más amplio del que se está planteando con este Real Decreto. Aquí estamos haciendo un huequito para que no se diga que no tenemos autoconsumo, pero no es ni lo que se pretendía ni lo que se puede hacer. Pero Iberdrola también quiere vender sistemas de autoconsumo, y Endesa también. Y No, tal y como lo que está, no quieren es perder negocio. no, pero o sea, que tal y como está no van a vender ni ellos tampoco. yo me refería a Iberdrola distribuidora y no a Iberdrola comercializadora, Pero aunque y ese tengamos es uno otra de polémica los grandes, ahí. en Estados Unidos no se puede hacer eso. Si tú eres Iberdrola generación, no puedes hacer distribución, no puedes hacer, y aquí se hace. Aquí pues te sacas otro CIF y... Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero la cuestión es que en el momento que quieran vender, instalar, ellos van a tener también que pedir al ministerio que facilite las cosas. Y yo creo que eso está por venir también. Ellos en este momento están presionando al gobierno para que ellos también se les cambien las reglas del juego, que se les bajen el nivel de exigencias de calidad de servicio, de que se puedan hacer otro tipo de cálculos. Si queremos jugar todos, jugamos. Pero no como está planteado hoy en día. Os traslado las últimas reuniones que hemos tenido con compañías distribuidoras. Además, lo plantearon en un foro que eran 7 veces esta sala, lleno de técnicos, y nadie estaba de acuerdo conforme sacaban los números. Dijimos, cuando salimos de allí dijimos, pues si hacemos así los números, no lo vamos a entender nunca, pero bueno, son discrepancias. ¿Hasta qué punto está en manos de nuestro gobierno? ¿Hasta qué punto está en manos de nuestro gobierno marcar estas nuevas reglas del juego, o desde la Unión Europea se puede afectar, dado que allí no se ha llegado a este déficit tarifario, porque las normas de juego son diferentes, y en algo tendrá que ver nuestras normas de juego que se ha llegado a este punto? Y no vamos a discutir todo lo que antes habíamos dicho de por qué tenemos el déficit tarifario, pero está claro que otros no lo tienen y nosotros sí. Y si algo estamos haciendo mal, y si de verdad hay voluntad, ¿hasta qué punto desde Europa se nos va a obligar, lo pongo entre comillas, a ir cambiando eso? ¿Hay algo? ¿Algún movimiento, o está todo aquí? Todo se tiene que resolver en casa. Yo creo que primero habrá que resolver los problemas en casa. Europa nos está fiscalizando un poco, mirando desde fuera a ver cómo se toman las cosas, cómo se están haciendo las cosas, pero tampoco nos está obligando de ninguna forma. No sé si... sabemos seguro ese déficit que se comenta. De forma muy limitada, volviendo a su pregunta, de forma muy limitada. De hecho, hay otra directiva de eficiencia energética que no se ha traspuesto todavía y lleva casi 20 meses de retraso, y en diciembre nos metieron una multa del 8%. Y no es un consuelo decir que España no es el único que ha incumplido, pero claro, sale una directiva con fecha junio de 2014 para su transposición a nivel nacional, no se transpone. Junio de 2014, estamos en febrero de 2016, no se ha traspuesto todavía. Es decir, la Unión Europea recomienda, ruega encarecidamente, pero tiene limitaciones también. Lo digo con una directiva paralela, ¿no?, que tiene que ver con la energía, ¿no? Es la directiva, la 27-2012, la llamada Directiva de Eficiencia Energética, que por cierto, el tema renovables es una medida de eficiencia energética también, no nos olvidemos. Esto supone un ahorro para muchas industrias y para el sector residencial también. Entonces, Europa pues está allí, ha mostrado su disconformidad con respecto a cómo se ha regulado, pero ahí está, tiene sus limitaciones también, ¿no? Es que la verdad te cuesta de creer que si de verdad hay voluntad de cambiar esas reglas del juego, con todo el poder que tienen las eléctricas, eso no esté ya más que conseguido. Cuesta de creer. yo creo, si lo he dicho, no era la intención de que las eléctricas tengan intención de cambiar las reglas del juego. No, de que de verdad se cambien para todos. Que si se cambian para nosotros, para los que intentamos entrar en esto, que se les cambien a ellos también otras reglas. Ellos no, por supuesto, no quieren que cambie nada. Están muy bien empezados. Esto sí que tiene más gente, no quieren que cambie nada. No era eso lo que quería trasladar. Claro. Yo tengo
una consulta muy particular, a ver si alguno de vosotros podéis contestarme. En la disposición adicional primera del Real Decreto, habla de que las instalaciones de cogeneración pueden acogerse a una configuración singular de medida. No sé si sabéis de lo que os estoy hablando o por dónde va. Tiene un plazo para presentarlo en el Ministerio hasta el 9 de febrero, pero tienes que alegar imposibilidad técnica o económica para poder solicitarlo y te lo tiene que aprobar la distribuidora, en este caso es Iberdrola. Por supuesto, económicamente no hay ninguna imposibilidad, con dinero encima de la mesa se puede hacer cualquier cosa, pero técnicamente hemos alegado que la instalación del centro de transformación para la medida y demás, pues que supone una serie de pérdidas que va en contra de todo el tema de eficiencia energética y demás. Y Iberdrola, por supuesto, lo ha rechazado, pero el problema es que no tiene tampoco los planos que nos dicen cómo quiere que sea la configuración de medida. Entonces, vemos que el tiempo está pasando porque la fecha límite es el 9 de febrero para poder presentarlo. No tenemos ninguna solución ahora mismo alternativa y la pregunta es si se puede recurrir a algún tipo de administración, a alguien que pueda solucionarnos este problema, porque ahora mismo... Eso está así desde el 2010, al largo plazo de 4 meses, el 11 de febrero. El 11 de febrero. Y pues es de estas cosas, pues como el registro de autoconsumo, un tema tan local, tan, como se dice en términos jurídico-administrativos, tan desconcentrado administrativamente, tendría que estar en las casas autónomas. El Ministerio es el que autoriza la configuración de medida. Y por nosotros no pasa, por la comunidad autónoma. Cuando tendría que ser un tema propio del órgano competente, como el registro de autoconsumo. Es alucinante que se haya reservado esa competencia. Entonces, cuando el Ministerio, que tiene 6 meses para resolver la solicitud de plazo, un plazo bastante elevado, con silencio negativo si no te responde, el silencio no es positivo, sino que tienes que recurrir en alzado ante el Secretario de Estado, esa es la única vía que tienes. Nosotros, la Generalitat Valenciana no tiene capacidad, ni siquiera pasamos nosotros para que hagamos un informe como la distribuidora, favorable o desfavorable. Tiene que ir a la Dirección General de Investigaciones Técnicas y a esperar. Y hay bastantes solicitudes. Y en esta zona, sobre todo Castellón, bueno, la Valenciana es una de las zonas más potentes, pero hay bastantes solicitudes. No te podemos decir más. Yo te diría que documentes todos estos retrasos que no sean imputables al usuario, en este caso a vosotros, que tratéis de documentarlos, porque yo creo que en alguna reunión con el UNEF, lo que sí que ha dicho el Ministerio, es decir, cuando hay una serie de plazos y hay un proceso en el que no toda la tramitación te corresponde a ti, sino que está involucrada evidentemente la compañía distribuidora, y la compañía distribuidora a veces tiene sus limitaciones en contestar, si se documenta la fecha en la que se pide y se puede demostrar mediante pues es un correo electrónico o por escrito que no ha habido contestación, entiendo que a vosotros os tiene que eximir de cualquier responsabilidad. No podéis evidentemente asumir un plazo cuando no dependen todas las acciones de ese proceso de una única parte. Pero claro, si la compañía no tiene esa documentación, no sabe, no contesta, pues evidentemente no es imputable a vosotros. Entonces, guardadlo y documentadlo, es lo que nosotros normalmente pues solemos aconsejar al cliente, porque evidentemente aquí hay muchas partes involucradas y hay veces que una es cuello de botella. Si no tienes esa respuesta, no puedes cómo adecuar una celda de medida o cómo cambiar un medidor o cómo hacer muchas cosas, ¿no? Gracias. Yo creo que una propuesta que tendría que hacer respecto a este decreto, por ejemplo, que solucionaría muchos problemas de interpretación, es desde los organismos que ustedes representan intentar presionar para que se adjunten algún tipo de esquemas unifilares, porque aquí hay mucha libertad de interpretación y en muchos casos hay puntos que son incompatibles con otros, como el poderte conectar a una red interior y luego que te exijan poner un equipo de medida en el punto frontera, que con un esquema eléctrico, con un par de esquemas eléctricos, aclararía muchísimo y quedaría como libre de interpretaciones. Yo creo que esto es algo fundamental en este tipo de instalaciones. No sé si hay más gente de acuerdo o no, pero creo que hay mucha letra y poco esquema eléctrico. Y no solo eso, sino definir qué es el punto frontera. Se me ocurre. Sí. Que hay 5 interpretaciones, hay como 6 apartados de lo que puede ser un punto frontera. Bueno, que aquí que somos 40, pues hay 40 interpretaciones, pero el punto frontera... Sí, yo creo que es otra contribución para frenar esto, para que luego todo el mundo esté asustado de qué es una interpretación o cuál es otra, y además incongruencias técnicas entre lo que pone en un apartado y lo que pone en otro. A ver,
No, que incluso quería decir que también en cuanto a lo del el tema de la accesibilidad del punto de medida hay una disposición adicional al final del decreto que dice que incluso si hay acuerdo con el ente que hace la lectura de medidas se puede incluso o da a entender que podrías tú acordar pasar la lectura sin necesidad de tener acceso al equipo de medida. O sea, hay una libertad de interpretación infinita, yo creo, que con un esquema se solucionaría. La mesa esta de autoconsumo que se haya constituido ya se constituyó a nivel político, yo soy un funcionario, para impulsarla con todos los agentes, y a continuación tenemos una reunión, un grupo técnico, y el primer tema que se ha tocado es el de los, pero vamos, lo anticipo ya, es el de las configuraciones de medida posibles. Y Iberdrola se ha comprometido, bueno, allí se abrió un debate, cada uno defendiendo sus intereses y, en fin, y con todas las garantías. Iberdrola va a mandar su propuesta, la Consellería hizo una propuesta, hicimos una propuesta el otro día, que fue el día 27 de febrero, y tenemos, lo que se va a hacer es someterla a consenso. Bueno, la verdad es que las decisiones administrativas corresponden a la administración, no se negocian. Lo que sí se hace es escuchar a todo el mundo y después tomar una decisión. Y se va a publicar se le va a dar publicidad, incluso a lo mejor mediante una resolución administrativa publicada en el DOC o en la web de la Consellería, como pasó con el reglamento de baja tensión. Si los que sois más mayores como yo, que también participen en eso, cuando se trata de baja tensión, se montó un grupo de trabajo, sacaron criterios interpretativos. Hicimos casi 50 o 70, ya ni me acuerdo, habían dos resoluciones interpretando cosas porque había discrepancias. Y las normas jurídicas, lo que da vidilla a los abogados es precisamente cuando uno escribe, cada uno lo lee de una manera. Entonces, todo eso se va a publicar. Incluso, Amparo, que está en la mesa, se ha hablado de que la Consellería vamos a tratar de hacer unos manuales para explicar las rentabilidades a título orientativo. Eso que ha mostrado Amparo, ya estamos trabajando en. Lo que pasa es que es verdad que las tarifas van cambiando, o sea, los peajes, los costes van cambiando, pero que la sociedad también queremos transmitir el mensaje de que el autoconsumo es posible. El autoconsumo es posible, porque yo he oído muchas veces como que no, eso está prohibido. Entonces, hay que dar un mensaje también positivo. Lo que pasa es que las reglas del juego son las que son. Las reglas del juego se deciden en Madrid y en Europa en parte, entonces, en gran parte, pero el sistema de costes eléctricos se decide en los países miembros. Entonces, esa información yo sí que os puedo transmitir que los actuales dirigentes me han identificado políticos o los representantes de los ciudadanos como un tema clave. Hay que mejorar la información dentro de nuestro ámbito para que la gente, pues, el coste de la información sea bajo, se lo crea porque viene de una institución, no viene de, puede parecer interesado que lo ofrezca una ingeniería o una asociación de instaladores, y la gente como ya no se fía de nada. Pero yo creo que el marco económico, mientras, igual que la ley del sector eléctrico, aparece, vamos, negro sobre blanco, pues la ley del sector eléctrico se hizo para hacer la estabilidad presupuestaria del sector, se dijo, no se podrá hacer más inversiones en redes de distribución más que el 0,3% del PIB estimado en el programa económico, y eso está ahí grabado a fuego hasta que una ley que siempre tiene mucho más consenso y más nivel jurídico para cambiarla, está ahí. En el tema renovable no llevaron a la ley y dijeron, y las primas serán estas y no se cambiarán. Eso yo creo que no lo va a garantizar nadie. Bueno, el régimen retributivo específico, como se llama ahora, o los peajes, todo eso yo creo que es variable, pero trataremos de ir dentro de las competencias que tiene la comunidad autónoma, la Generalitat, que son las que tiene, pues de tratar de, donde haya margen interpretativo, sin correr un riesgo que no sea razonable, pues creo que va a ser a favor del autoconsumo. Esa es la voluntad. Y lo ha expresado la Consellería a través de sus órganos. Pero os digo que tenemos unos límites, un campo de juego fastidiadillo. Y de luego mejorar la información y todo eso, eso sí que se está trabajando para eso, para tratar de difundir y dar confianza al autoconsumo con las reglas que hay, aunque mañana no las cambien.
hay que ir hacia adelante. Cuando uno tiene el viento de cara, tiene que avanzar haciendo zigzags, hay que empezar. No vamos a esperar tampoco a que cambie, si es que va a cambiar, de signo político el gobierno, si se va a regular aquí, allá. Yo creo que hay que mover ficha y tenemos que intentar convencer a los diferentes actores de que es posible el autoconsumo, de que es legal y ha sido legal siempre. Entonces, es lo que comentaba yo antes, el tablero es el que es, las normas son las que son y hay que intentar ser positivos. Intentarlo, por lo menos. Bueno, llevamos más de 2 horas, no sé si tenéis alguna pregunta final para terminar. Si no, pues nada, simplemente quiero agradeceros a todos vuestra asistencia. Insisto en que el tema es de gran interés y lo va a seguir siendo en el futuro próximo. Y por mi parte nada más, agradecer a los ponentes también la presentación y bueno, espero que podamos volver a vernos en próximas jornadas. Así que pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.